Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro devocional online. Como siempre, qué privilegio tan grande que Dios nos permite tener a través de estos medios para volver a conectarnos y volver a estar todos juntos en este tiempo tan especial. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema supremamente interesante, un tema supremamente especial y vamos a continuar desarrollando el tema de las riquezas de la cruz. Y bajo ese tema hay un subtítulo que hoy vamos a hablar muy interesante, que es la sangre de Jesucristo, algo muy importante y creo que es una de las doctrinas más relevantes del cristianismo. Pero bueno, ya llegará el momento. Mientras tanto, vamos a orar, entregarle este momento en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos has regalado un día más, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos unir a través de estos medios, Señor. Gracias por las personas que nos acompañan en Colombia, fuera de Colombia, en algunas ciudades. Gracias por todos ellos, Señor, que se unen a nuestras transmisiones o que nos cuentan que lo ven en otro momento. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos conocer la verdad del Evangelio, Señor. Y nuestro objetivo es que muchas personas, Señor, puedan llegar a ese conocimiento, Señor, que muchas personas puedan entender ese mensaje precioso de la cruz, ese mensaje glorioso del Evangelio y de la salvación, Señor. Como todos los jueves, Señor, ponemos en tu presencia las peticiones de nuestros amigos, de nuestros hermanos, Señor, los que nos hacen saber sus peticiones, sus problemas, sus dificultades, sus ansiedades, sus luchas. Oramos, Señor amado, por cada uno de ellos y te pedimos que en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, Señor, por favor, te glorifiques, Señor, conforme tu preciosa y tu perfecta voluntad. Oramos para que traigas fortaleza, para que traigas salud, para que traigas vida, Señor, para que haya provisión en los hogares, Señor amado, para que donde hayan inconvenientes, Señor, seas tú, por favor, obrando conforme tu voluntad y conforme la necesidad de cada uno, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Entregamos este momento en tu presencia y te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, que hace la obra de convencernos, aclare nuestra mente, abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para que entendamos y comprendamos la realidad poderosa y preciosa de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Me gustaría preguntarle, no sé si usted quiera contestar y quiera escribir ahí en los comentarios, ¿usted cómo se imagina que fue el momento de la crucifixión de Cristo? ¿Cómo sería ese momento, visualmente hablando? Algunos críticos han dicho que la película de Mel Gibson, del Calvario, refleja de manera muy dramática y casi que se asemeja a los relatos bíblicos el padecimiento de Cristo, y muchos pastores, muchos predicadores han tomado escenas de esa película para compartir el mensaje. Y de hecho en nuestra página compartimos algunos videos sobre ese tema tan interesante. Así que yo me imagino que ese momento fue un momento bastante tenebroso, bastante escabroso, y lo que se vivía en el momento de la crucifixión era algo realmente bien difícil de lograrnos imaginar. Para nosotros es muy difícil porque nosotros no tenemos ese tipo de prácticas como lo hacía el Imperio Romano, pero por la historia podemos notar que fueron momentos bien difíciles. Y bueno, hoy para hablar de ese tema tan interesante de la sangre de Cristo,
He invitado a un amigo de la casa, que ustedes ya lo conocen. Hoy nos vamos a ir para Canadá, vamos a tomar el vuelo y nos vamos a ir volando para Canadá. Y me place en esta noche volver a presentarles a el pastor Víctor Buitrago, un amigo de la casa. Hace poco estuve en Colombia y tuvimos la grata compañía de tenerlo en la iglesia. Pastor Víctor, muy buenas noches, qué bendición que esté con nosotros hoy. Buenas noches, Pastor Daniel, y buenas noches a todos los que estén ahí conectados. Deseo que Dios nos bendiga esta noche y que el Espíritu Santo sea quien nos habla. Así es. Bueno, sin más, pues el tiempo es oro en televisión, dicen por ahí. Y en internet el tiempo no corre. Así que, pero me gustaría preguntarle, pastor, y hacerle esta pregunta con la que introduje y para que usted continúe con el tema. ¿Cómo se imagina usted visualmente ese momento de la crucifixión de Cristo? Lo que dicen algunos es que lo que nos presentó Mel Gibson en La Pasión es una pequeña muestra de lo que realmente pasó con el Señor. Y es que tuvo que ser, porque el castigo era un castigo terrible, y hay que agregar que la Biblia no dice que los otros que fueron crucificados con el Señor primero fueron lacerados con un látigo. No habla de que llevaban una corona de espinas. Así que el Señor, ya cuando llegó a recibir la cruz, haya sido, porque esa es otra discusión que hay en cuanto a si él cargó la cruz completa o cargó solo el travesaño donde iban a estar clavados los brazos. Como haya sido, él estaba bastante maltrecho por la laceración. Llevaba cuántas horas sin dormir, sin comer, seguramente sin tomar agua, perdiendo sangre. Quizás la burla, algunos no la consideren suficiente sufrimiento, pero solamente basta con trasladarnos a nuestra época y mirar estadísticas de cuántos jóvenes se suicidan por causa del bullying. Y el Señor estuvo bajo ese asunto del bullying por yo no sé cuántas horas. Los soldados lo golpearon, se mofaron de él, le pusieron la corona, luego iba de un lado para otro, lo trasteaban de un lado para otro. Así que no fue fácil. Cargar la cruz ya es el momento en el que ya no tiene fuerzas, y por eso las veces que cayó y tuvieron que buscar a alguien que le ayudara a cargar el madero, que ya él materialmente no tenía fuerzas para eso. Y después el recibir los clavos no debió ser algo fácil. Si uno se pincha con una aguja, hermano, y qué dolor tan tremendo. Imagínense recibir los clavos, estar ahí cuando lo subieron a la cruz, cuando ya queda colgado y suspendido en la cruz. Si es que levantaron la cruz como presenta Mel Gibson, levantan el madero completo en el momento de caer en el hueco, ese cimbronazo en los clavos, en los pies. Eso debió haber afectado la parte de los pulmones, el dolor. Otros piensan que el larguero ya estaba puesto allí y que lo subían con unos lazos, entonces es mucho más el dolor si es así, porque hasta subirlo y ponerlo allá. De todas formas no fue fácil, muy complicada esa situación. Así es. Bueno, y como yo decía al comienzo, y ya con esto lo dejo, el espectáculo fue bastante grotesco. Y bueno, en medio de todo esto, la Biblia nos enseña algo acerca de ese momento que es la sangre de Cristo. Así que bueno, hoy invité al pastor para que él tenga en su conocimiento y en su experiencia compartirnos rápidamente lo que significa la sangre de Cristo. Así que pastor, tenga la gentileza y ilústrenos. Bueno, yo voy a tratar de hablarles de los beneficios de la sangre de Cristo, porque lo que para algunos es desgracia, para otros es bendición. Voy a empezar leyendo un texto que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Todos los textos que voy a leer hoy los he tomado de la palabra de Dios para todos. Dice primera de Pedro 1, 18. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera, pero ustedes saben muy bien
que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Los beneficios infinitos de la sangre de Cristo en nosotros, quizás también vale la pena mencionar lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 en la segunda parte. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la base para toda bendición espiritual que tenemos como hijos de Dios. Su sangre preciosa nos provee redención, sanidad, victoria, vida. Entonces yo voy a tratar de en 3 partes mostrar los beneficios de la sangre de Cristo. El primer beneficio es que la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Dice Pedro en el pasaje que acabé de leer que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Así que a veces nosotros como que no entendemos ese verdadero valor del sacrificio de Cristo. Y hay lugares donde inclusive se abusa de usar la sangre de Cristo para aplicarla donde no se debe aplicar. Hay personas, por ejemplo, que van a salir a un viaje, digamos, van a viajar de Bogotá a Ibagué o a Cali o a Medellín. Entonces, antes de subirse al carro, dicen: bueno, cubrimos este viaje con la sangre de Cristo, o nos cubrimos con la sangre de Cristo, o dejamos nuestra casa cubierta con la sangre de Cristo. Esa es una forma equivocada de aplicar y entender el beneficio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. La sangre de Cristo nos purifica de toda maldad. En 1 Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: pero si continuamos viviendo en la luz, como vive Dios, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Entonces, según este pasaje de Juan, la sangre de Cristo nos purifica de toda maldad, nos purifica de todo pecado. La sangre de Cristo, quizás para entender un poquito más el verdadero significado de la sangre de Cristo, hay que remontarse a la historia del pueblo de Israel cuando estaban allá en Egipto, y cuando iban a salir, el Señor ordena que tienen que sacrificar un cordero, y que la sangre de ese cordero debe ser puesta en las puertas, en los dinteles y en las columnas de las puertas, de tal manera que cuando llegara el ángel de la muerte y viera esas puertas con la sangre, el ángel no entraría allí. Ahí es donde comienza ese significado de la sangre. En este momento es la sangre del cordero, de un animal. Esa sangre favoreció al pueblo que no murieran los hijos primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, la sangre de Cristo tiene propósitos eternos, propósitos grandes, y nosotros tenemos que verla desde ese aspecto, desde ese punto de vista. La sangre de Cristo también nos libra de la esclavitud y de la condenación del pecado. En Romanos capítulo 6, en el versículo 18 dice: ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Y en el 8.1 dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Entonces, la sangre de Cristo Jesús también nos libra de la esclavitud y de la condenación del pecado. Dejamos de ser esclavos del pecado, y dice Pablo aquí, pasamos a ser esclavos de la justicia de Cristo Jesús. Entonces, el plan de Dios en la sangre de Cristo es eso. Yo siempre que voy a hablar de la sangre de Cristo, tengo que recordar una anécdota. Yo fui parte de los fundadores de una asociación de capellanes evangélicos en Colombia, y estábamos presentando el ministerio a un grupo de pastores,
Y cuando estamos haciendo nuestra declaración de fe, uno de los pastores me dijo que si Jesús hubiera muerto ahorcado o ahogado, que si también igualmente era válida la redención o la salvación del hombre, porque lo que importaba era la muerte de Cristo. Entonces yo me quedé mirándolo y me extrañó que un pastor hiciera una pregunta como esa. Bueno, los pastores siempre han hecho preguntas que uno no entiende por qué las hace. Y me quedé mirándolo y le dije, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era necesario, absolutamente necesario, que se derramara la sangre de Cristo. Porque el cordero en el Antiguo Testamento lo degollaron, tomaron toda la sangre de ese cordero para untarlo en las puertas. De ahí en adelante, cada vez que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, degollaban el cordero, recogían la sangre en un tazón y pues si estaban en el tabernáculo la usaban para rociarla en el tabernáculo. Pero la sangre siempre tenía que ser derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se necesitaba entonces que Jesucristo, como el Cordero de Dios, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriera, pero muriera desangrado. Por eso, lo que les decía hace un momento de lo que nos presenta Mel Gibson en la película La Pasión, si usted nota, cuando a Jesús lo están lacerando, ese látigo tenía varias puntas. Unas puntas eran hechas en metal, otras eran hechas en hueso de animal, y cuando el verdugo daba el latigazo, él jalaba, y cuando él jalaba el látigo, en esos pedazos de metal, en esos pedazos de hueso, en esos pedazos de madera, se llevaba parte de la carne del Señor. Fueron 39 azotes que recibió, fueron 39 momentos en que sintió Jesús que desgarraban su espalda. Entonces, ¿cuánta sangre se puede derramar? ¿Cuánta sangre puede derramar en una situación como esa? Luego, con la corona de espinas, luego viajando hacia el Calvario, hay otro, todo el tiempo está derramando sangre, porque a no lo hicieron, cuando terminaron de lacerarlo, no lo llevaron a primeros auxilios y le pusieron, como hacen con los boxeadores cuando los han roto las ñatas, que van y le ponen cosas para que no sangren más. Al Señor no le hicieron nada de eso. El Señor seguía derramando sangre todo el tiempo. No había ningún tipo de curación que le hubieran hecho. La sangre de Cristo también nos trae sanidad. Dice Primera de Pedro 2:24, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes fueron sanados, dice Pedro. O sea, el apóstol Pedro está mostrando algo que se nos puede pasar por alto si no lo leemos con detención. Que en la cruz cargó nuestros pecados, pero también llevó nuestras enfermedades, como dice Isaías 53:5. En realidad, él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por la maldad que nosotros hicimos, el castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar, sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. La versión Reina Valera, que quizás es más conocida, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, la otra bendición de la sangre de Cristo, aparte de limpiarnos del pecado, la otra bendición es que nos trae sanidad, trae liberación de la enfermedad. Y ahí sí quizás sea correcto cuando estamos enfermos, aunque yo nunca lo hago, nunca lo digo, pero quizás ahí sí fuera correcto decir que somos sanados por la sangre de Cristo, porque eso sí es verdad, eso sí sucede, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. En la palabra de Dios para todos dice, sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Porque la sangre de Cristo nos sana de todas nuestras enfermedades. El Salmo 107, en el versículo 20 dice, Dios dio la orden y los sanó y los libró de la muerte. Entonces, por la sangre de Cristo obtenemos
liberación del pecado, limpieza del pecado. Obtenemos, por la sangre de Cristo, obtenemos sanidad, cualquier enfermedad. Yo leí hace muchos años, yo creo que más de 40 años, yo leí un artículo de alguien que afirmaba que era un médico, y él decía en ese tiempo, la verdad nunca lo corroboré porque en ese tiempo no existía la internet ni nada de eso, pero él decía que las enfermedades están divididas en 39 grupos de enfermedades, de 39 clases de enfermedades o grupos, no sé cómo llamarlo. Y él decía que esas 39 divisiones de las enfermedades que sufre el hombre son enfermedades que uno puede llevarlas a los azotes de Cristo. Recuerde que les daban en ese tiempo 40 azotes menos uno. ¿Por qué eran 40 menos uno? Porque la ley prohibía que se le dieran más de 40 azotes. Entonces, para curarse en salud, siempre les daban 40 menos uno. Por si se equivocó el verdugo y no contó bien, es mejor que falte y no que sobre en este caso. Entonces, al Señor le dieron 39 azotes. Y si lo que decía el médico, que leía hace más de 40 años, que él decía que son 39 tipos de enfermedades, yo encuentro aquí que lo que dice Isaías, lo que dice Pedro, lo que dicen los salmos, como que se complementa y compagina completamente en que la sangre de Cristo nos limpia, nos sana de cualquier enfermedad. Para Dios ninguna enfermedad es imposible. La sangre de Cristo nos libera de cualquier enfermedad. No importa la enfermedad que tengamos, el Señor nos libera de la enfermedad a través del poder de la sangre de Cristo Jesús. Creo que en cierta forma hemos desperdiciado ese beneficio de la sangre de Cristo. Cuando estamos enfermos, nuestra tendencia, y lo digo porque yo soy de esos, nuestra tendencia, lo primero que hacemos es tratar de buscar una consulta con el médico, tratar de buscar la medicina, tratar de buscar el remedio casero, tratar de buscar la hierbita de aquí, la hierbita de allá, el consejo de la abuela, el consejo de... Queremos buscar rápido la sanidad por otros medios, pero casi nunca nos sentamos a reflexionar si Cristo sufrió y murió en la cruz del Calvario, y sufrió y murió para darme a mí limpieza de pecados y quitar la enfermedad. ¿Por qué no recurro en primer lugar a Él para que Él me sane a mí? ¿Por qué busco primero a los médicos? En son de broma, y bueno, también en la Biblia es cierto, ¿no? Pero en son de broma, yo tuve un tiempo de un dolor que los doctores lo llaman talalgia. Es un dolor fuerte en el talón de Aquiles, y era casi imposible estar más de media hora de pie. Yo no podía caminar mucho tiempo, no podía estar de pie por más de media hora. Yo tuve que predicar varios años sentado porque no podía estar de pie durante el tiempo de la predicación. Y en la Biblia hay un rey que se llama Asa, y si usted lee es curioso porque la Biblia dice que el rey Asa murió por una enfermedad en los pies. Yo a veces le decía a mi esposa, a mí me va a pasar lo del rey Asa, voy a morir por los pies. Le dije una vez en son de broma, me va a pasar lo de los trompos, voy a acabar por el error. Entonces, el rey Asa murió por una enfermedad en los pies, pero el cronista dice que murió por no consultar a Dios, sino a los médicos. El rey Asa consultó primero a los médicos antes que a Dios, y él murió, tiene enfermedad en los pies. Yo hoy me imagino, sospecho, esto me lo imagino yo, que de pronto el rey Asa tenía diabetes y por esa razón se enfermó los pies y murió, fue un coma diabético, no sé, pero murió por consultar a los médicos y no a Jehová. Escúcheme usted que está viendo por primera vez un programa como este. La sangre de Cristo puede limpiarlo a usted primero del pecado, que es lo más grave, pero también puede limpiarlo de la enfermedad.
porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos curados. Y también la sangre de Cristo nos da la victoria sobre Satanás. Nos da una victoria grande sobre Satanás. ¿Por qué razón? Porque la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, nos da a nosotros potestad sobre Satanás. El Señor nos redime de esa potestad que Satanás tuvo sobre la raza humana. Recuerde que el Señor dijo que Satanás era el príncipe de este siglo. Es decir, que el Señor está reconociendo que Satanás tenía el dominio del hombre, de la humanidad. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que Cristo murió y resucitó. Porque una vez Cristo murió y resucitó, arrebató todo poder a Satanás. Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14 dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí a los colosenses es que esa muerte de Cristo, que ese derramamiento de la sangre de Cristo sobre el madero, no solamente sobre el madero, porque él comenzó a derramar sangre desde el momento en que lo laceraron, pero ese derramamiento de sangre, es más, antes de que lo laceraran, él ya estaba derramando sangre, porque acuérdese que en la oración agónica del Getsemaní, dice Lucas que de su frente corrían grandes gotas de sangre. Es decir, había tanta angustia en el Señor en ese momento que su cerebro, su cabeza estaba tan tensionada que sus venas y sus poros brotaron sangre y cayeron al piso como grandes gotas de sangre. Era como sudor mezclado con sangre lo que cayó. Así que el derramamiento de la sangre de Cristo podemos decir que comenzó en el Getsemaní. Ese derramamiento de esa sangre nos proporciona a nosotros la victoria sobre Satanás. Hagámonos esta imagen. Los generales romanos, cuando iban a una batalla y regresaban victoriosos, los generales romanos iban casi siempre, iban en un caballo blanco, iban en el primer lugar del desfile, y después del general venían los oficiales, y después de los oficiales venían los soldados, y después de los soldados venían los cautivos, los que habían vencido, y los traían amarrados, y los traían a pie, los traían descalzo, perdón, y los exhibían públicamente. Entonces, cuando el general llegaba a Roma, la gente salía y hacía una calle de honor, gente a un lado, gente al otro lado, y vitoreaban, aplaudían al general que había conquistado, aplaudían a los soldados que habían obtenido la victoria. Y cuando comenzaban a pasar ese ejército que era cautivo, ese ejército al que habían vencido, lo abucheaban, les tiraban piedras, les tiraban cosas. Era una exhibición pública para avergonzar a ese ejército y para mostrar que Roma era lo máximo. Cuando el apóstol Pablo escribe también en Colosenses acerca de esto un poquito más adelante, él habla de lo mismo, que el Señor también hizo ese desfile y él exhibió públicamente a Satanás y todas sus huestes. Él lo venció con la muerte, con el derramamiento de sangre, y con la resurrección venció por completo a Satanás y nos dio a nosotros esa autoridad y ese poder. ¿Por qué razón? Porque somos el cuerpo de Cristo. Una vez usted acepte a Cristo, una vez usted entregue su vida a Cristo Jesús, en ese momento usted se hace uno con el Padre. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios se une a su Espíritu, se forma un solo Espíritu. Es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento.
Eso se efectúa solamente por el poder de la sangre de Cristo que fue vertida en el Calvario, porque es la única forma de que haya remisión de pecados. Entonces se forma uno solo. Ahora, cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted es uno. La naturaleza de Dios está en usted, está en mí. Entonces, por eso tenemos esa autoridad sobre Satanás, porque lo hemos vencido. Es un poco difícil encontrar textos que sean claros en cuanto a que la sangre de Cristo vence a Satanás. Pero si usted tiene una Biblia al alcance en este momento, yo quiero que usted lea conmigo un pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11. Si no la tiene ahí y no lo puede leer, preste bien atención a la lectura que voy a hacer de Apocalipsis 12, 11. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Su amor por la vida no era tanto que temieran la muerte. Escuche, está hablando de cómo en la tribulación y en la gran tribulación hay un remanente de judíos que se van a convertir a Cristo Jesús, y la única manera de resistir a la bestia, a Satanás, al falso profeta, todo lo que es maldad, la única forma que lo van a resistir es con la sangre del Cordero. Mire que lo dice clarito aquí Apocalipsis, dice, nuestros hermanos lo vencieron. ¿A quién? A Satanás, al diablo. Lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Entonces, si queremos un versículo que hable exactamente de cómo con la sangre de Cristo podemos derrotar a Satanás, está aquí en el Apocalipsis. Ahí está. Dice que él fue vencido por la sangre del Cordero. Yo me imagino que durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, los judíos que se van a ir convirtiendo a Cristo Jesús, que van a ser los santos de la tribulación, ellos, como aceptan a Cristo, aceptan el sacrificio de Cristo, adquieren el conocimiento, adquieren la seguridad del poder de la sangre de Cristo, y con el poder de la sangre de Cristo van a vencer a Satanás. Entonces, para ir resumiendo, voy a ir resumiendo poco a poco. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, nos limpia de pecado, nos limpia de maldad. La sangre de Cristo nos da sanidad, somos sanados por sus llagas. La sangre de Cristo nos da victoria sobre Satanás. Voy a leerles el pasaje que les mencioné hace un momento, que está en Colosenses 2:15, porque aquí es donde, en este pasaje es donde se muestra cómo el Señor desarmó a Satanás. A Colosenses 2:15. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de ¿qué? De la cruz. Esto es importantísimo. A través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. La Reina Valera dice, los exhibió públicamente. Aquí dice que los hizo desfilar derrotados ante el mundo. Yo a veces he tratado de hacerme en mi mente ese cuadro del Señor Jesús desfilando. Yo escuché una vez un predicador decir que cuando Jesús fue llevado al cielo, después de la resurrección y cuando vino la ascensión, se hicieron los ángeles haciéndole calle de honor al Señor, porque él había conquistado. O sea, usted lea el Apocalipsis y se da cuenta cómo en el Apocalipsis se da relevancia a lo que Cristo hizo por nosotros. Y frecuentemente se habla de que el único digno de abrir los sellos, el único digno de adorar, el único digno es el Cordero que fue inmolado. El Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y cuando Él está haciendo ese desfile de entrada a la presencia del Padre, trae tras de sí a Satanás, a todos los demonios, todas las huestes infernales, las trae con la cabeza agachada
arrastrándolos, mostrando que su victoria fue completa, fue completa. Ni el pecado, ni la enfermedad, ni el demonio pueden contra nosotros si nosotros entendemos el poder de la sangre de Cristo que fue derramada. Casi siempre decimos que fue derramada en el Calvario, pero ya les expliqué que desde antes, aún desde el Getsemaní, comenzó a derramarse esa preciosa sangre, la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted vuelva a ver la película La Pasión de Mel Gibson, y creo que ahora que ya estamos a poco tiempo de celebrar la Semana Santa, cuando usted vea la película de Mel Gibson, va a darse cuenta que todo lo que muestran allí tiene que ir pensando, eso fue poquito, porque el Señor sufrió mucho más que eso, porque los soldados no tuvieron nada de misericordia, absolutamente ninguna misericordia, ninguna. Entonces lo bofeteaban, lo golpeaban, lo pateaban. Hay un versículo, creo que está en Isaías, mostrando una de las partes como más complicadas de todo ese sufrimiento que tuvo el Señor, porque en Isaías dice que mesaron su barba. Mesar la barba es que lo cogieron de la barba y se la jalaron, le jalaron la barba. Yo no sé si alguna vez, en Colombia usamos este término, mechonear. Yo no sé si usted alguna vez lo han mechoneado, pero cuando uno lo mechonean, eso duele. Duele más aquí, porque al Señor lo tomaron de aquí, de la barba, y la jalaron, porque dice que mesaron su barba, es decir, jalaron su barba. Era un sufrimiento por todas partes. El látigo, el bullying, la burla, lo bofeteaban, le pegaban con una vara, lo vistieron como si fuera un rey, pero lo hicieron en son de burla. Luego lo llevaron al Calvario cargando su propia cruz y ya iba tan débil, iba tan sin fuerzas, con una anemia aguda, y no pudo cargar su cruz y necesitaron que alguien le ayudara a llevar la cruz. Todo eso y ese derramamiento de sangre, dicen, yo no sé si son 6 u 8 litros de sangre que tiene una persona, pero toda la sangre de Cristo, toda la sangre de Cristo fue derramada. Acuérdese que cuando está allí que ya murió, hay un soldado que, para asegurarse de que sí está muerto, toma su lanza y atraviesa el costado, y el evangelista nos dice que salió sangre mezclada con agua, es decir, ya no había sangre, derramó hasta la última gota de sangre para salvarme a mí, para salvarlo a usted. ¿No cree que lo mínimo que nosotros debiéramos de hacer es responder ante Él pidiéndole perdón por nuestro pecado? Porque éramos nosotros quienes teníamos que morir por nuestro pecado, pero Él quiso tomar nuestro lugar y morir por nosotros, entregar su sangre para que yo fuera limpio de mi pecado, entregar su sangre para que yo fuera libre de la enfermedad, y entregar su sangre para que Satanás no me moleste a mí la vida, porque ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿No cree que vale la pena que nosotros respondamos a eso entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo? Yo creo que lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento a Dios y en agradecimiento a Cristo Jesús por lo que Él hizo, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, todo lo que somos, entregárselo a Él. Si usted quiere orar conmigo, yo voy a guiarle en una oración para que usted le entregue su vida a Cristo Jesús si no lo ha hecho. Y si usted ya lo ha hecho, pero quiere en este momento como decirle: Señor, qué pena que yo no había entendido tanto sobre tu sangre, y quiero pedirte que me perdones por eso. Vamos a orar por eso, ¿le parece? Si quiere puede repetir conmigo. Voy a orar despacio para que usted vaya repitiendo esta oración. Señor Jesucristo,
En esta noche te doy gracias por lo que he aprendido del valor de tu sangre. Yo soy pecador. Todos los días peco. Peco por acción y peco por omisión. Pero peco, Señor. Y te ruego ahora que con tu sangre preciosa me limpies de todo pecado. Quiero que me limpies y que entres a vivir en mi vida. Que tu Espíritu Santo me llene en este momento y pueda nacer de nuevo para gloria de tu nombre. También te ruego, Señor, que ese dolor, que esa enfermedad que tengo en este momento sea lavada por la sangre de Cristo Jesús, y toda enfermedad y todo dolor se vayan en este momento, porque creo que por tu llaga hemos sido curados. Y Señor, que pueda ponerme de pie y con tu fuerza y con tu sangre resistir al diablo, y de esa manera el diablo huirá de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Espero que Dios le bendiga. Pastor Daniel, gracias por darme la oportunidad de compartir esto. Muchas bendiciones. A usted, pastor, muchas gracias. Muchas gracias por esta explicación tan amplia y tan interesante. Bueno, el tiempo, como siempre, se nos ha ido. A todos ustedes que se conectaron, muchísimas gracias por estar ahí. Que tengan una excelente y bendecida noche. Dios les bendiga a todos. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.